Bienvenidos a esta primera entrega de Introducción a la Microbiología de Complemento Médico. Acá hablaremos un poco sobre algunos conceptos claves de esta importante materia en el aspecto médico. Vamos a tener primero conceptos tales como el propio de la microbiología, microorganismos y relaciones entre especies. Con respecto a nuestro primer concepto, tenemos que la microbiología, si descomponemos la palabra, tenemos que micro es pequeño o de menor tamaño, bio es vida o vivo, y logos o logía es estudio, ciencia o tratado. Entonces tenemos que la microbiología es la ciencia que estudia a los organismos de pequeño tamaño, de menor tamaño, vivos. En este caso hablamos de microorganismos, que son aquellos organismos que no son visibles al ojo humano. Tenemos como ejemplos principales de los microorganismos a las bacterias, virus, hongos, parásitos y algunos otros como los priones. Y estaremos hablando un poco sobre las relaciones entre especies. Aquí nos referimos a las interacciones que tienen estos microorganismos con el huésped, en este caso con el ser humano, hablando de comensalismo, mutualismo y parasitismo. Para la medicina, la microbiología es sumamente importante debido a la interacción constante que tiene el ser humano con estos microorganismos. En nuestro caso, vamos a estudiar las consecuencias patógenas de esta interacción para desarrollar métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las posibles enfermedades. Vamos a tener también que aclarar ciertos términos como por ejemplo etiología y patogenia. La etiología es el estudio de la causa de una enfermedad, mientras que la patogenia estudia los mecanismos por los cuales se lleva a cabo tal enfermedad. Podemos relacionar a la microbiología no solo con la medicina directamente, sino también con epidemiología, farmacología e incluso la salud pública, debido a que muchos de estos microorganismos pueden causar infecciones, pueden causar enfermedades en el huésped, que sería en este caso el ser humano, y nos encargamos entonces de estudiar los mecanismos de transmisión de esta infección o enfermedad, la patogénesis y, como mencionamos, el tratamiento. En primera instancia vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias son microorganismos sumamente importantes debido a su gran abundancia en el entorno. Son procariotas unicelulares, carecen de núcleo definido, de mitocondrias, de aparato de Golgi y de demás organelos. La mayoría de estas bacterias se encuentran formando la microbiota de la flora normal. Este concepto de microbiota lo vamos a ver en otro video, es sumamente importante, pero podemos definirlo como esta presencia o esta interacción constante y fisiológica de diferentes bacterias con el organismo. Es decir, es una relación muchas veces beneficiosa entre las bacterias que se encuentran de forma normal en nuestro cuerpo. La pared celular que rodea a las bacterias es bastante compleja y existen dos formas básicas para denominarlas o clasificarlas según esta pared celular. Aquí hablamos de una pared celular gram positiva y una gram negativa, dependiendo de si se tiñen o de qué forma se tiñen según el mecanismo de tinción de gram. Esto lo vamos a hablar a continuación. Para terminar con esta introducción sobre las bacterias, vamos a mencionar que la ciencia encargada de su estudio es la bacteriología. Tenemos que en la pared celular de las bacterias, esto es un esquema de la pared celular de cada una de las clasificaciones de las bacterias, vamos a tener que las que se denominan como gram positivas presentan una gran cantidad de peptidoglicano. El peptidoglicano no es más que un compuesto de polisacáridos, es decir, de carbohidratos, unidos de forma covalente a un péptido transversal. En las bacterias que se clasifican como gram positivas, va a haber una gran cantidad de peptidoglicano. Y este peptidoglicano va a permitir la tinción de la pared celular de la bacteria. Por lo tanto, se va a denominar gram positivo. Mientras que la gram negativa va a tener una pequeña capa, una capa delgada de peptidoglicano. Pero va a poseer también muchos fosfolípidos. Y estos fosfolípidos van a repeler
a la tinción de Gram. Por lo tanto, se va a conocer como Gram negativo. Aquí tenemos la comparación, según la tinción de Gram, entre las dos clasificaciones de bacterias. Esto nos sirve para identificar, sobre todo, para determinar qué antibiótico puede funcionar o puede ser óptimo para tratar cada caso. Tenemos que las Gram negativas no se tiñen, por lo tanto quedan de un color rosa, mientras que las Gram positivas sí se tiñen y el color es más bien morado. También podemos clasificar a las bacterias según su morfología. Tenemos una clasificación por tamaño, por forma y por disposición espacial. Por forma, vamos a hablar de bacterias esféricas o cocos, bacterias un poco más alargadas, que en este caso serían un poco más ovaladas, y se conocen como bacilos, o si son entre ovaladas y esféricas, se puede llamar cocobacilo, y los espirilos, que en realidad son bacterias bastante diferentes entre sí. Hay muchas subclasificaciones acá adentro, pero conocemos como tal a vibrio, a filamentos, hélices, bastón y espiroqueta. Todo esto es según la morfología bacteriana. La disposición espacial también es muy importante para clasificar a las bacterias, sobre todo cuando hablamos de la clasificación de cocos o la clasificación esférica. Cuando se trata de una sola, solo decimos coco. Cuando se trata de dos o una disposición en pareja, podemos hablar de diplococos. También hay disposiciones en cadenas, que serían estreptococos, y en racimos, que parece o asemeja a un racimo de uvas y se conoce como estafilococo. En el caso de los bacilos, si están dispuestas de forma paralela, se conocen como empalizados. Las bacterias van a tener un tamaño variable de entre 1 a 20 micrómetros o quizá más, pero de nuevo no son visibles a los humanos. Ya hablando un poco sobre la microbiota, tenemos que estas van a ser las bacterias que se encuentran de forma natural y de forma beneficiosa en nuestro organismo. Este es un esquema de algunas de las bacterias que se encuentran generalmente en la superficie cutánea del cuerpo, dependiendo de la zona. Tenemos zonas sebáceas, húmedas y secas. Y esto va a determinar también la presencia de ciertos tipos de bacterias. Sin embargo, cuando hablamos de bacterias también podemos hablar de importantes infecciones. Y esto suele ocurrir cuando hay una invasión exógena de bacterias, es decir, de bacterias que no suelen encontrarse en nuestro cuerpo, o de bacterias que migran de otra parte del cuerpo hacia una donde no suelen estar. También puede ser por las toxinas que liberan las bacterias de forma normal o por la invasión de tejidos y líquidos corporales estériles, como puede ser la pleura o el cerebro. Nuestro siguiente microorganismo van a ser los virus. Los virus son partículas altamente infecciosas, de menor tamaño que las bacterias, hablamos de 16 a 600 nanómetros, bastante pequeño, y son entes netamente patógenos. No se les considera un ser vivo, no cumplen con las características para considerarse un ser vivo. Los ácidos nucleicos víricos necesarios para la replicación están envueltos en una cubierta de proteínas, con o sin una cubierta de membrana lipídica. Es decir, los virus van a tener su material genético, ya sea ADN o ARN, generalmente tienen uno sin el otro. Sin embargo, hay ciertos estudios que han demostrado que los mimivirus sí tienen una convivencia de ADN y ARN, pero son casos excepcionales. Vamos a tener que esta información genética va a encontrarse envuelta por proteínas, es decir, el virus no está expuesto o su material no está expuesto. La ciencia encargada de estudiar a estos entes patógenos se denomina virología. La clasificación o los tipos de virus van a venir generalmente dependiendo de la forma de este microorganismo. Vamos a tener helicoidal, esférico, complejo, y vemos que en este ejemplo, cada uno de ellos o cada una de las estructuras externas van a estar cubriendo o protegiendo el material genético interno. Se han descrito
más de 2.000 especies de virus, de las cuales 650 infectan a las personas y animales. Y esta infección puede ocasionar una replicación rápida y una destrucción celular, o dar lugar a una relación crónica latente en la que puede ocurrir que la información genética del virus se integre con el genoma del hospedador. Es decir, este microorganismo va a depender sobre todo de las células del cuerpo para garantizar su replicación. Y generalmente son células bastante específicas, como por ejemplo el VIH. El VIH tiene una predisposición por los linfocitos TSD4. Y también tenemos, por ejemplo, la hepatitis B, que tiene predisposición por los hepatocitos o las células del hígado. En nuestro siguiente microorganismo hablamos de los hongos. Estos son organismos unicelulares o pluricelulares heterótrofos. Son de pequeño tamaño y suelen ser también eucariotas que poseen un núcleo bien definido, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, entre otros organelos. La ciencia encargada de estudiar a este microorganismo se denomina micología. Dentro de la clasificación de los hongos tenemos que pueden ser, según su morfología, en levaduras y moho. Las levaduras tienen una disposición esférica, una disposición quizá un poco ovalada y es la que más abunda en la naturaleza, mientras que el moho va a tener una disposición más alargada, una disposición más lineal. Algunos de ellos pueden incluso tener ambas morfologías y en la naturaleza encontramos estos como el histoplasma. Ahora bien, hablamos de estos microorganismos que son sumamente complejos por su gran diversidad en la naturaleza. Pueden ser eucariotas, unicelulares y otros pluricelulares. Los parásitos también oscilan en cuestión de tamaño, desde protozoos que van de 4 a 5 micrómetros hasta platelmintos que pueden llegar hasta 10 metros. Estamos hablando de una variación en el tamaño bastante grande. Algunos establecen una relación permanente con el ser humano y otros atraviesan un conjunto de etapas de desarrollo en una serie de huéspedes animales. La ciencia encargada del estudio de los parásitos se conoce como parasitología. Finalmente, dentro de nuestra pequeña clasificación o pequeña definición de los microorganismos que estudia la microbiología médica, podemos hablar de los priones. Los priones son proteínas mal plegadas, que si bien se ven un poco más o se estudian un poco más en bioquímica, también son muy importantes dentro de la microbiología debido a que pueden transmitir su forma mal plegada o esta disposición errónea a otras variedades de la misma proteína. Pueden desarrollar, por lo tanto, enfermedades importantísimas como la encefalitis espongiforme en humanos, también llamada enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y en vacas se conoce como enfermedad de las vacas locas. Ahora bien, podemos hablar de la interacción entre el huésped, en este caso el ser humano, y los distintos microorganismos de la naturaleza. Tenemos como primera interacción el comensalismo. El comensalismo no es más que una facilitación, una interacción en la cual el microorganismo se puede beneficiar del huésped, es decir, tiene una interacción positiva a favor del microorganismo, pero sin perjudicar. Pueden convivir. El huésped, en este caso, va a facilitar el entorno o va a facilitar el medio para que sobreviva el microorganismo. Podemos hablar, por lo tanto, de bacterias de la microbiota o flora normal. Ahora, si mencionamos al mutualismo, estamos hablando es de una protocooperación, una relación de simbiosis en la cual ambos van a verse beneficiados, tanto el huésped como el microorganismo. En el parasitismo, quien va a verse beneficiado y va a ser el único que va a tener una interacción positiva a su beneficio va a ser el microorganismo. Es decir, se aprovecha de todos los beneficios que el huésped le puede dar, pero no aporta nada acá. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Gracias por ver nuestro primer video de introducción a la microbiología y te dejamos acá la bibliografía utilizada.
Microbiología Médica de Murray. Muchas gracias.